Esta es una producción de Grupo Fórmula. Grupo Fórmula presenta José Cárdenas Informa. En más de 120 frecuencias de radio en México y cadenas asociadas en Estados Unidos y Centroamérica. Telefórmula en los sistemas Easy, Sky, Total Play, Megacable y otros sistemas vía satélite. José Cárdenas Informa. Todas las noticias, todas las voces. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Hoy es el lunes 18 de octubre. Es el Día Mundial de Protección a la Naturaleza. Lo estoy saludando, primero que nada, a nombre de todo el equipo que hace posible esta emisión informativa cotidiana de Grupo Fórmula Noticias. A nombre de Carlos Urdiales, nuestro coordinador empaquetado porque está la discusión en la Cámara de Diputados sobre la miscelánea fiscal, lo que se llama el paquete económico para 2022. Empaquetado, Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muy bien, Económico Pepe, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Los saludo también a nombre de los tributarios de la información, de Óscar Holguín, de Isaac Morán, de Héctor García Vega, de Francisco Rosales, la producción de Charlie Pérez, de Juan Carlos Martínez y la asistencia general siempre de Claudia Medina. Gracias, Carlos. Y empaquetada también está Maru Rojas. Maru, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Sabemos que los diputados han votado ya en comisiones la miscelánea fiscal. Tú tienes la palabra. Buenas tardes. Pepe, en ninguna legislatura habíamos visto la falta de oficio político que hoy reina en todas las bancadas, no hay una que se salve. Siempre que termina una discusión en comisiones, comienza la Junta de Coordinación Política para que entre los coordinadores se pongan de acuerdo de cómo va a ser la votación en el Pleno. Esto es cada legislatura, aprobación de ley de ingresos, aprobación de presupuesto. Después de que se vote en comisiones, la Junta de Coordinación Política decide las reglas de la gran sesión, que casi siempre es en una sola jornada. Hoy, te adelanto, no hay Junta de Coordinación Política. A la sesión de la Comisión de Hacienda no permitieron la entrada de los medios de comunicación, solo se transmitió en el canal del Congreso. No pudimos seguir y calificar y poder mandar inserts de las ligas de YouTube, de la Cámara de Diputados, que siempre son muy generosas para poder tener toda la imagen. Bueno, pues hoy te lo platico, lo que fuimos siguiendo del canal del Congreso, cómo todo se fue planchando como si ya viniera la línea de Palacio Nacional. No se le cambió nada a la miscelánea fiscal, a la ley de derechos y a la ley de ingresos. 3 votaciones. En la primera, 24 votos a favor de Morena y aliados, PT, Verde Ecologista, que es el que preside esta Comisión de Hacienda, el Verde Ecologista, y Morena, para votar miscelánea fiscal, que es el IVA, el impuesto sobre la renta, el impuesto especial a productos y servicios y el impuesto sobre automóviles nuevos. En esta es un decreto que envió el presidente de la República este fin de semana para legalizar los autos chocolate solamente en los estados fronterizos de nuestro país. Lo que ahí se recaude por la legalización de autos chocolate, bueno, pues será para pavimentación de municipios solo de estas entidades de la República que estuvieron presionando para que hubiera recursos, que ya no hay fondos metropolitanos. Entonces de ahí va a salir de la legalización de autos chocolate. Pero ya hay protestas de los automotores, de las industrias automotrices que en México pues están a todo lo que dan produciendo autos nuevos, y que esto daña la adquisición después de una crisis de pandemia que bajó mucho las ventas. Decirte que en cuanto tiene que ver con el impuesto sobre la renta, 30 millones más de nuevos contribuyentes espera captar el SAT, cuando sea a partir del año 2022, si es que así se aprueba en el Pleno, automáticamente con la CURP, adjuntados todos los mayores de 18 años que con su CURP puedan demostrar que ya tienen 18 años y tendrán no solamente que pagar impuestos si es que reciben alguna mensualidad en sus cuentas bancarias, como lo explica Ildefonso Guajardo Villarreal. La deducción de donativos de la sociedad civil, o sea, de los contribuyentes a la sociedad civil, y el tope que ponen y la restricción que ponen va a afectar a más de 5,000
asociaciones o sociedades de la sociedad civil que se dedican a ayudar en temas de niños con cáncer, en temas de violencia contra las mujeres, en temas que tienen que ver con educación, con salud, y eso realmente pues perjudica esa red social que forma la sociedad civil para atender cosas que el gobierno ha dejado de atender. Y esas cosas que el gobierno ha dejado de atender, como son las mujeres violentadas, los niños que cáncer, pues son el impuesto que tendrán que pagar todas las personas que ahora decidan dar un donativo superior a los 16,000 pesos, ya tendrán que pagar el impuesto sobre la renta, cuando antes estos donativos eran libres de impuesto, Pepe. De aprobarse tal como viene y tal como se aprobó en comisiones esta iniciativa de ley de ingresos, así estaría siendo en cuanto a los impuestos. En cuanto a los impuestos también, bueno, pues están muy molestos todos los diputados de oposición porque hasta sube el pasaporte en cuanto a los nuevos derechos. Sube también la entrada a museos, como si los mexicanos fuéramos muy asiduos a eso. Así es como lo explica la secretaria de la Comisión de Hacienda, Patricia Terrazas, del PAN. Pues estamos en contra de que se den de alta, pues si no son contribuyentes en un registro federal de contribuyentes. Creo que la oposición hablamos del tema, lo pusimos en claro, pero no quisieron escuchar y no movieron nada. Otro de los temas fue en la ley de derechos que aumenta, por ejemplo, el pasaporte por 10 años, aumenta un 24% el valor del pasaporte, luego la entrada a los museos. Hay varias cantidades, pero pues de todas maneras estamos en tiempo de recesión. En esta ley de derechos, la votación en comisión fue de 24 votos a favor, 15 en contra, los 15 en contra de PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Un diputado del PT me decía fuera de micrófonos, esta es una muy mala señal porque de seguir así las votaciones no habrá materia ni hay consensos para llevar a cabo una votación constitucional. Hoy se tiene la mitad más uno, que es lo que requerían, pero no tienen mayoría calificada y lo están demostrando Morena y sus aliados. Y en cuanto a la ley de ingresos, Pepe, también comentarte que esta fue votada con 24 votos a favor, 17 en contra. Es lo que tiene que ver cuánto va a recibir el gobierno el próximo año en materia de precio del petróleo. Han estimado que está subestimado, ya que lo reportan en $55 por barril, y pues se espera que llegue hasta $61 por barril el precio del petróleo para el próximo año. Y pues vamos a estar pendientes porque lo que llega extra de este recurso nunca, jamás se rinden cuentas de a dónde van esos excedentes. Vamos a estar pendientes porque se había acostumbrado también cada año que en una sola jornada, así termináramos 8 o 9 de la mañana, se votaba todo. Hoy hay más de 100 reservas por cada fracción parlamentaria, son 7 partidos políticos, más de 700 reservas que pueden ser incluidas, pero solo se votaría ley de ingresos, esto es IVA, ISR, los pagos de derechos y el decreto para legalizar los autos chocolate en esta sesión, que ahorita pues están presentando iniciativas que saben que no van a proceder en lo que hacen tiempo para que la mesa directiva dé la luz verde. No hay junta de coordinación política, iniciaría la sesión para esta ley de ingresos solamente con miscelánea fiscal. Mañana votar los impuestos que se pagan por derechos y pasado mañana la ley de ingresos en 3 sesiones distintas que yo nunca lo había visto, pero ahora así, tranquilo, la llevarán los diputados federales, Pepe. ¿Cuándo sube todo esto ya al pleno para que comience la discusión larguísima a la que estamos acostumbrados? Hoy, y no va a ser larguísima, hoy solamente se vota la ley, la miscelánea fiscal, IVA, ISR y lo de los autos chocolate. Mañana el pago de derechos y pasado mañana la ley de ingresos. En 3 votaciones lo que compone el paquete fiscal se llevaría a cabo y no en una sola jornada, Pepe. Correcto. Aquí se está demostrando por lo visto y narrado por ti en comisiones, se está demostrando la fuerza que va a significar Morena junto con sus aliados, el Partido del Trabajo, el Partido Verde, la fuerza que tienen a la hora de tomar las votaciones a favor de la iniciativa del paquete económico en sus diferentes acepciones, como bien lo dijiste, esta ley, el dictamen de la miscelánea fiscal, el tema de la ley de derechos y el tema de la ley de ingresos.
ahí se ve la fuerza y también se ve el peso que está teniendo el bloque de contención o bloque opositor, integrado principalmente por PRI-PAN y Partido Acción Nacional, PRI-PAN y Partido de la Revolución Democrática. ¿Cómo se está comportando el Partido Movimiento Ciudadano? Ha votado todo en contra, junto con PRI, PAN y PRD. Pareciera que es un bloque todavía mucho más fuerte, aunque no están de acuerdo con PRI, PAN y PRD. Han votado todo en contra, que te decía el comentario que me hacía un petista asombrado, que si así van a llegar a una reforma constitucional, mejor no llegar, que no pasará ni la reforma electoral ni la reforma energética si las votaciones siguen con estos números. No dan los números, Pepe, pero sí tienen la mayoría de mitad más uno, esa mayoría simple que hoy requieren para la ley de ingresos, pero que no se la van a aventar en una jornada como todas las legislaturas estaban acostumbrados, o tenemos legisladores un poco más ancianos, de mayor edad, que no aguantarían una jornada así, o pues no les importa, insisto, el cabildeo, Pepe, porque te digo, ahorita no hay Junta de Coordinación Política reunida para fijar las reglas y que cada quien en su bancada ponga también la línea clara de hacia dónde van a estar votando. Ya se vio muy claro, PT, Verde Ecologista con Morena, PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano en contra de todo lo que propone hoy en esta ley de ingresos el gobierno federal, como la legalización de los autos chocolates, cómo adherir a los de 18 años al SAT automáticamente, trabajen o no. Dicen los de Morena defendiendo que es porque así se evita la informalidad, pero si un joven de Oaxaca viene a estudiar a la Ciudad de México, le pagan una mensualidad, le depositan sus padres para la renta de un departamento, las colegiaturas, eso lo tendrá que rendir cuentas al SAT de dónde vienen esos recursos, aunque sus padres ya hayan pagado el impuesto sobre la renta de esos mismos recursos. Es lo que explica la oposición. Lo mismo que los nuevos impuestos, no se crean nuevos impuestos, pero suben las tarifas del costo del pasaporte, de la entrada a museos, y pues la cultura sigue quedando para otros niveles, Pepe. Muchas gracias, completísima la información, Maru. Vamos a quedar de guardia y al pendiente. Estamos pendientes. Gracias, Maru Rojas, desde la Cámara de Diputados. Otro tema importante, la Fiscalía de la Ciudad de México presenta denuncias contra 10 presuntos responsables del colapso de la línea 12 del metro, la línea dorada del metro de la Ciudad de México, ocurrida el 3 de mayo en la noche, 10 de la noche y minutos, con saldo, le recuerdo, 26 personas muertas y cerca de 100 personas lesionadas, 98 para ser precisos. Juan Antonio Jiménez, adelante, estamos contigo. Gracias, Pepe. La Fiscalía Capitalina confirmó que se solicitó audiencia inicial ante un juez de control para formular imputaciones en contra de 10 personas, tanto físicas como morales, entre las que destaca Enrique Orcasitas. Todo esto tras las investigaciones que realizaron por el lamentable accidente de la línea 12, donde perdieron la vida 26 personas. Luego de que el representante social judicializó sin detenido la carpeta de investigación por la probable comisión de los delitos de homicidio, lesiones y daño a la propiedad, todas culposas, y de acuerdo a lo que establece la ley, particularmente el Código Nacional de Procedimientos Penales, las personas imputadas en contra de quienes no se solicitó orden de aprehensión y sus defensas podrán tener acceso a los actos de investigación al ser citadas para comparecer en esa calidad. En ese sentido, la Fiscalía hizo de conocimiento a las defensas acreditadas ante el Ministerio Público que la audiencia fijada por la autoridad judicial será para el próximo 25 de octubre, el próximo lunes a las 10:30 horas, y los imputados tendrán acceso completo a toda la información señalada en la carpeta. El vocero de la Fiscalía Capitalina, Ulises Lara López, indicó: la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informa que solicitó audiencia inicial ante un juez de control para formular imputaciones en contra de 10 personas, tanto físicas como morales, estas últimas a través de sus representaciones legales. Lo anterior, como lo anticipamos en días previos, luego de que el representante social de esta Fiscalía judicializó sin detenido la carpeta de investigación por la probable comisión de los delitos de homicidio, lesiones y daño en la propiedad, todas culposas. Como lo señalamos en su momento y de acuerdo a lo que establece la ley, particularmente el Código Nacional de Procedimientos Penales,
las personas imputadas en contra de quienes no se solicitó orden de aprehensión y sus defensas podrán tener acceso a los actos de investigación al ser citadas para comparecer en esa calidad. Por su parte, Pepe, la defensa de estos exfuncionarios encabezada por Gabriel Regino anunció que presentará denuncias por negligencia criminal en contra de funcionarios y exfuncionarios que están relacionados con la línea dorada, entre los que destacan Miguel Ángel Mancera y Florencia Serranía. Y es que dentro de los 10 acusados se encuentra precisamente el exdirector del proyecto, Enrique Orcasitas, uno de sus 15 representantes. En conferencia de prensa, el litigante acusó que la Fiscalía manipuló la investigación de la tragedia de la línea 12 para culpar a sus clientes, pero da un trato privilegiado a las empresas constructoras y a los funcionarios de la pasada y la actual administración. Vamos a escuchar lo que dijo Gabriel Regino. Vamos a presentar 2 denuncias, porque no vamos a permitir una arbitrariedad, no vamos a permitir que en la Ciudad de México se sigan utilizando chivos expiatorios, que a unas empresas se les diga, sí, tu empresa como eres grande, acuerdo reparatorio, pero me voy por los servidores públicos, cuando no tienen ni siquiera responsabilidad. ¿Quiénes sí tienen responsabilidad? Veamos. Primera denuncia que vamos a presentar, conjuntamente, el colectivo por la seguridad del metro y Regino Abogados. Vamos a denunciar penalmente a Miguel Ángel Mancera Espinosa. Vamos a denunciar al que fue director del metro, Jorge Gaviño, y al otro director, Jiménez Alcaraz. Y bueno, Pepe, pues Regino García dijo que la Fiscalía no ha procedido contra los responsables del sobrepeso del viaducto elevado de la línea 12, detectado en el 2017, y quienes tuvieron información captada por un dron del 2019 sobre el mal estado de la estructura. Así que, Pepe, la denuncia en contra de los funcionarios será el próximo miércoles a las 11 de la mañana. Pepe, el reporte. Ahora, Juan Antonio, nada más un agregado. Gabriel Regino, cuando ofreció esta conferencia, de la cual nos está dando puntualmente resultado, dijo que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México es encubridora, que está respondiendo a intereses particulares, ya que el despacho presentó una denuncia, el despacho de Regino, hace unos meses en contra del titular de Protección Civil de la capital, la arquitecta Miriam Ursúa, por la contratación ilegal de esta compañía noruega DNB, la del dictamen, sin que tenga experiencia en la rama de transporte urbano. Eso lo va a plantear también la denuncia que presenta Gabriel Regino, que acusa a la Fiscalía. Así es, Pepe, serán 2 denuncias, y lo dijo con todas sus letras. La Fiscalía es encubridora de todos estos hechos. Bueno, y ahora habrá que ver qué opinan familiares y víctimas, quienes están reclamando justicia desde el 3 de mayo. Y las responsabilidades todavía no quedan exactamente aclaradas, aunque la indemnización del seguro del metro para los familiares fallecidos es de 650,000 pesos por cada uno de las víctimas. Así es, Pepe, y precisamente para ello también le solicitó al abogado Teófilo Benítez que se uniera a esta causa para luchar todos en un solo equipo, Pepe. Muchas gracias. Gracias, Juan Antonio. Gracias, Pepe. Buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Por cierto, Ulises Lara López, el vocero de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, reitera que la Fiscalía no está fabricando culpables. Dice que se ha entregado una investigación robusta y transparente. Recuerda que la Fiscalía realizó la carpeta de investigación de forma exhaustiva, apegada en la ley y basada en evidencias reales en esos trabajos de peritaje. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informa que solicitó audiencia inicial ante un juez de control para formular imputaciones en contra de 10 personas, tanto físicas como morales, estas últimas a través de sus representaciones legales. Lo anterior, como lo anticipamos en días previos, luego de que el representante social de esta Fiscalía judicializó sin detenido la carpeta de investigación por la probable comisión de los delitos de homicidio, lesiones y daño en la propiedad, todas culposas. Como lo señalamos en su momento y de acuerdo a lo que establece la ley, particularmente el Código Nacional de Procedimientos Penales, las personas imputadas en contra de quienes no se solicitó orden de aprehensión y sus defensas podrán tener acceso a los actos de investigación al ser citadas para comparecer en esa calidad.
Sí, nos permitimos repetir esto que había dicho Ulises Lara, el vocero oficial de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, para que quede muy claro cuál es esa postura y rebatir la argumentación planteada por el abogado Gabriel Regino, señalando que la Fiscalía está encubriendo y está respondiendo a la protección de intereses particulares. En fin, ese es el tema de la L12 hasta el momento. ¿Qué está pasando en este momento en la lateral del periférico, a la altura del edificio principal de la sede de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? Javier Navarro, hay cierre en esta lateral del periférico. Son grupos triquis que están bloqueando y se enfrentan con policías. Adelante. Efectivamente, pues por los integrantes de la comunidad triqui prominentes del estado de Oaxaca, los que en este momento llevan a cabo esta manifestación frente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y esto pues para que esta institución pueda intervenir ante el gobierno del estado de Oaxaca y la Secretaría de Gobernación para que ellos puedan retornar de forma segura a su comunidad Tierra Blanca Copala, ubicada en esta entidad del sur de la República Mexicana. Ellos mencionaron, Pepe, que pues en este lugar, después de que han mantenido un plantón desde hace varios meses en la avenida Juárez, a la altura del eje central Lázaro Cárdenas, decidieron llegar a este sitio en donde después de las 2 de la tarde y no fueron atendidos por los representantes de esta Comisión Nacional, cerraron los carriles centrales y laterales de este anillo periférico a la altura de la avenida Luis Cabrera con dirección hacia el sur. Poco después arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina, quienes les pidieron que dejaran libre la vialidad. Ellos se negaron y por este motivo fueron replegados con sus escudos, y después de algunos empujones y golpes, pues han quedado en los carriles laterales. En este momento continúa esta manifestación, Pepe, la que dicen permanecerá en este sitio hasta que no sean atendidos por esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos y puedan atender estas demandas para tener este regreso de forma segura a su comunidad en el estado de Oaxaca. Pepe, es el reporte que te tengo. Estamos hablando de por lo menos un centenar de indígenas triquis, originarios de la Tierra Blanca, Veracruz, desplazados por un grupo paramilitar. Nada más te pregunto, ¿está todo bloqueado el periférico sur en el sentido norte-sur o es la lateral? Como te mencionaba, Pepe, después de que ellos bloquearon completamente los carriles centrales y laterales en este lugar, ya elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana los han replegado, y en este momento completamente cerrados los carriles laterales con dirección hacia el sur de este anillo periférico a la altura de la avenida Luis Cabrera, justo frente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Pepe. Pero los carriles de alta velocidad, digamos, esos sí están libres en este momento. En este momento completamente libres, con lo que pues también se tiene congestionamiento vehicular, pues por este cierre de los carriles laterales, pero libres los carriles centrales con dirección hacia el sur del anillo periférico, Pepe. Gracias, muchas gracias, Javier Navarro, como siempre. Buena tarde. Gracias, buenas tardes. Nos permite, vamos a hacer una pausa muy breve y de regreso le vamos a explicar a usted lo que ha derivado respecto a la investigación del atentado contra el empresario restaurantero Eduardo Baevén Magaña, ocurrido el viernes pasado en las inmediaciones de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Ya hay 4 detenidos identificados como partícipes de la Unión Tepito, este grupo criminal. En un momento, detalles. Telefórmula en el 121 de Easy, 157 de Sky, 161 de Total Play, 153 de Megacable y en los sistemas vía satélite a todo el mundo. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. He de informar a usted que hubo un ataque en un bar de Morelia que dejó hasta el momento, según el saldo, 6 personas fallecidas. Marcos Santoyo de Raza Informa Michoacán, en colaboración especial con Grupo Fórmula, nos tienen los datos últimos y precisos. Te escuchamos con mucha atención. Adelante, esto fue a las 3:30 de la mañana, tengo entendido.
Así es, Pepe Auditorio, buenas tardes, los saludos desde Michoacán, y como tú ya lo refieres, un saldo de 6 personas asesinadas y 2 más heridas dejó un ataque armado en las inmediaciones de un bar en Morelia, por lo que la Fiscalía Estatal inició las investigaciones en torno al hecho. De acuerdo al reporte, fue cerca de las 3:30 de la madrugada de este lunes que ocurrió el hecho, donde 3 personas murieron en el lugar, 3 perdieron la vida en el hospital recibiendo atención médica y 2 quedaron mal heridas, sin que hasta el momento se conozca el estado de salud de estas personas. La Fiscalía Estatal aseguró al menos 2 vehículos relacionados con los hechos a un par de kilómetros de donde se habría desencadenado el ataque. Pepe Auditorio, esta es la información desde el estado de Michoacán. La Fiscalía dice entonces que esto tuvo lugar en la madrugada. Elementos de la policía encontraron los cuerpos de 3 hombres. ¿Todavía no están identificados, te pregunto? Hasta el momento la Fiscalía no ha dado a conocer los nombres de las víctimas y como tú lo comentas, ahí frente a este bar, donde hasta este momento fue clausurado por las autoridades locales al señalar que habría sido a las 3 que debieron cerrar el inmueble, sin embargo, a las 3:15 de la madrugada todavía estaba abierto el lugar. Y comentaste justamente 3 de estos cuerpos quedaron ahí tirados sobre la carpeta asfáltica a las afueras del lugar, mientras que los otros 3 fueron trasladados a un nosocomio ahí unos metros de este inmueble, y los vehículos que te comento fueron localizados ya en otra avenida importante donde se trascendió que hubo una persecución. Pues te agradezco Marcos Santoyo los datos, cualquier novedad la ampliamos. Claro que sí, los mantenemos al tanto, que tengan buena tarde. Buenas tardes, incluso se observa en la imagen de las cámaras de seguridad del lugar, a todo color además, como un vehículo, una camioneta arrolla a uno de los comensales de este bar a esas 3:30 de la mañana, lo atropella. Sin embargo, el hombre, después de que el vehículo agresor huye, él también logra levantarse y emprender la huida, mientras los que dispararon, los que cometieron el crimen, abordaban 2 vehículos, un vehículo pequeño de color blanco y una camioneta Jeep Cherokee de color oscuro. En la primera camioneta, la que atropelló a uno de los que huía, también llegaron individuos. En fin, fue un asunto muy, muy delicado, muy violento el que ocurrió en el bar, según nos acaba de informar el querido Marco Santoyo. En Matamoros, Tamaulipas, hubo un enfrentamiento que dejó 4 muertos y 2 policías heridos. Hay 4 detenidos. Carlos Manuel Juárez, del portal Elefante Blanco. Gusto en saludarte, Carlos. Te escuchamos. Adelante. Pepe, buenas tardes. Pues como dices, un saldo de 4 personas muertas y 4 detenidas dejaron los diversos enfrentamientos entre presuntos delincuentes, policías y soldados ayer domingo en Matamoros. Todo empezó a las 7 de la mañana cuando policías realizaron un recorrido, les dispararon y después empezó una persecución que tuvo como puntos álgidos, digamos, varias avenidas de Matamoros a la hora en que se estaban instalando tianguistas. Y hubo un video, varios videos, Pepe, pero uno en específico en donde se ve que unos hombres armados le quitan 2 coches a un hombre que estaba fuera de su casa. Y de este hecho hasta ahora no hay más reportes de detenciones, simplemente pues estas balacera, este enfrentamiento que dejó, las personas 4 muertas, 4 detenidos, 5 camionetas aseguradas, 9 armas largas, cartuchos, equipo táctico en este domingo que sucedió en Matamoros. Gracias, Carlos Manuel, gracias como siempre, un saludo cordial. Saludos, Pepe. Carlos Manuel Juárez, del portal Elefante Blanco, y también tenemos comunicación en este momento con Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de la Ciudad de México, para comentar con él cómo va la investigación de la balacera ocurrida el viernes temprano en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Todo indica que la Unión Tepito también se está dedicando a la ejecución por encargo. Omar, señor secretario, muchas gracias por tomar la llamada para comentar todo esto. Muy buenas tardes. Al contrario, muchas gracias, gusto saludarlo y a sus órdenes. Gracias, secretario. ¿Cómo va la investigación de la balacera de lo ocurrido el pasado viernes? Mire, como usted sabe, al momento tenemos 5 personas identificadas. Una de ellas perdió la vida el mismo viernes, uno de los que ataca al empresario. Se resulta herido, sale el reporte, lo detenemos más adelante, se le asegura un arma de fuego por el cual también atacó, y se le lleva al Hospital General Balbuena, donde lamentablemente pierde la vida. Esta es una investigación que ya teníamos de meses atrás
junto con la Secretaría de Marina y con la Fiscalía General de Justicia, donde nos había apoyado mucho SEMAR, donde lo teníamos relacionados con otros homicidios en el Estado de México, específicamente en Ecatepec. Es por eso que cuando ocurren estos hechos lamentables el viernes, nos damos cuenta que varios de los vehículos, que uno de los vehículos que participa ya lo teníamos relacionado con una investigación previa. Es así, por eso el día de ayer se opera en 3 acciones simultáneas en Iztacalco, Benito Juárez y Cuauhtémoc, donde detenemos a 4 personas. Ahora, uno de los vehículos que ya estaban... Uno de los vehículos que estaban previamente identificados se refiere a una motocicleta. Perdóneme. Sí, decía usted de los vehículos que ya habían previamente identificado como partícipe en otros hechos violentos. ¿Estamos hablando de una motocicleta? No, me refiero a un vehículo tipo sedán, que ya, si me lo permite, ya más adelante lo informamos. Correcto. Ahora, una de las motocicletas entra ese día aproximadamente a las 8:20 de la mañana por Nesa, entra a Ciudad de México y la otra moto sale por Chalco. Todo esto lo determinaron con las cámaras de seguridad. Hay personas detenidas ya. Tenemos 4 personas detenidas. El día de ayer, en estas 3 acciones que le comento, de manera simultánea, se detuvieron a 4 personas más, 2 de ellas que tienen participación directa en el evento del aeropuerto, y uno de ellos es el líder de esta célula criminal. ¿Esta célula de la Unión Tepito? Es una célula relacionada así con este grupo. Como le comenté una vez, ya es difícil hablar como tal de una sola Unión Tepito, ¿no? Es un grupo muy atomizado desde el 2018 y hay varias células pues que pertenecen a lo que fue este grupo y esta es una de ellas. ¿Se puede tratar de sicarios para ejecuciones a sueldo? Sí, por supuesto. Es decir, el ataque contra Eduardo Viven Magaña, el empresario, y su acompañante, el conductor, su escolta, era un ataque directo, dirigido. Era un ataque directo, es correcto. El móvil, a mí me gustaría, por respeto a la víctima y como la investigación continúa, pues tener todavía más elementos que acaben de declarar las personas, que se analicen todos los indicios que tenemos y que se aseguraron en estos 3 domicilios para poder dar con precisión el móvil y el porqué del ataque. Secretario, me decía usted que ayer domingo detuvieron a 2 mujeres y a 2 hombres relacionados con el atentado. ¿Cómo es que dan con ellos? ¿Es un trabajo de investigación también donde intervienen otras fuerzas de seguridad, desde luego en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que usted encabeza? Sí, por supuesto. Es una investigación que ya teníamos a esta célula delictiva de meses atrás, donde ha participado de manera muy activa Secretaría de Marina, como usted sabe, Secretaría de Marina y Secretaría de la Defensa Nacional, pues constantemente tenemos un apoyo muy importante de ellos. Y se realizó esta detención también con la Fiscalía General de Justicia. ¿Hallaron fotos del empresario con círculos rojos? ¿Hallaron más fotos de otras personas? Hay más indicios, sí hay fotos como las que usted comenta, en 2 domicilios, de los 3 que se catearon, encontramos fotografías de la víctima. Los detenidos son en este momento Giovanni Yannick Iriarte Martínez, el alemán, líder de una de las células que usted menciona de la Unión Tepito, quien ya había sido aprehendido meses atrás con dinero en efectivo, ¿no? También está Rogelio Romero Ramírez Arias el Memín, jefe de sicarios de esa organización o de esa célula de la organización criminal. Es correcto. Se les encontraron fotografías entonces de esos del empresario atacado y de otros, me decía, con círculos rojos. ¿Es un grupo dedicado pues a la extorsión, al secuestro y venta de droga? De fotografías solo se encontraron de la víctima del evento del aeropuerto, de nadie más. Se encontraron otro tipo de indicios, pero fotografías sí solo de esta persona. Entonces se dedican a ejecuciones por encargo también, esta célula. Bueno, pues esta célula criminal pues es una célula generadora de violencia, ¿no? Donde los teníamos relacionados también con robo de vehículo, homicidio, etcétera, con varios delitos. ¿Ustedes ya habían cateado 3 domicilios previamente? No, fueron los de ayer donde se logra la detención de estas personas. Correcto. Y yo le quiero preguntar en este momento, secretario García Harfuch, a 1 año y 4 meses del atentado que estuvo a punto de costarle la vida,
pues cómo han sucedido las cosas, en qué se ha avanzado y usted cómo se siente, cuáles son las secuelas. Bueno, es una investigación que también continúa. Al momento tenemos 25 detenidos, faltan más personas por detener y yo me siento bien. Creo que también por la responsabilidad que tengo no hay otra forma de sentirse. Creo que es la responsabilidad primera es con la ciudadanía y tenemos que estar al 100% en esto. Entregar buenos resultados, buenas cifras respecto a la seguridad en la Ciudad de México también ayuda a aliviar el dolor, ¿no? Sí, por supuesto. Tenemos avances en varios delitos. No con esto quiere decir que estemos satisfechos, pero definitivamente sí, la ciudadanía tiene que saber que en homicidio doloso, robo de vehículo con y sin violencia, así como en otros delitos de alto impacto, pues hemos disminuido varios delitos de manera considerable. Falta mucho por hacer, pero sabemos que la estrategia es la correcta. O sea, es una premisa muy sencilla. Tenemos que detener a quienes cometen los delitos, pues si no van a bajar. Se está trabajando con más inteligencia, con mayor coordinación. Sí, tenemos una gran coordinación, eso nos ayuda mucho. Todas las operaciones que hacemos y las investigaciones que realizamos se hacen en una absoluta coordinación con la Fiscalía General de Justicia, con la fiscal, con Ernestina Godoy, que todos los días prácticamente trabajamos juntos, más el apoyo de las instituciones federales, pues creo que eso nos ha ayudado muchísimo. Pues muchas gracias secretario por tomar la llamada y permitirnos estos comentarios con la audiencia de Grupo Fórmula. Al contrario, muchísimas gracias a usted y gusto saludarlo. El gusto es nuestro. Hasta pronto. Gracias. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México. Permítanos una pausa muy breve. Volvemos con usted. Con Banorte, las promociones se extienden. Usa tus... José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Vamos a hablar del tema de la reforma eléctrica que está convirtiéndose en un parteaguas entre, pues ahora sí que en la simple, buenos y malos, blanco y negro, frío y calor. No sé, no hay términos medios, pues no hay tonalidades, debiéndolas saber. Ya lo comentaremos con el doctor José Antonio Crespo, analista político, en este lunes aquí con usted. Pero por lo pronto le digo que 4 expresidentes nacionales del PRI coinciden en que votar por la reforma eléctrica propuesta por iniciativa del presidente López Obrador sería regresar al pasado y el partido podría extinguirse. Esta es una nota que hoy destaca como principal el periódico Reforma. ¿Qué importa si está el PRI en el gobierno o en la oposición? Nunca debe estar en contra de lo que está sucediendo en el mundo. Debe verse en el espejo. Un retroceso o quedarse petrificado en el pasado significa su verdadera extinción. El PRI debe jugársela con el futuro. Esto lo dijo Manlio Fabio Beltrones. También habló Pedro Joaquín Codwell, que fue presidente nacional del PRI asimismo. Comenta, si se aprueba una reforma tan radical y tan estatista como esta, no va a haber diferencia con Morena. El PRI se va a convertir en un partido satélite de un nuevo partido hegemónico del siglo XXI. También opina Dulce María Sauri. Ella fue presidenta nacional del PRI y otros muchos cargos. La iniciativa del presidente López Obrador, dice Sauri, no tiene reparación, no tiene compostura alguna. Es necesario que quede o en el congelador o simple y llanamente sea desechada por quienes tienen compromisos con el futuro de México. Y Enrique Ochoa Reza, quien fue director de Pemex también, director de presidente nacional del PRI, escribe, honrando sus documentos básicos existentes, el PRI debe de avanzar en la ruta de defender al medio ambiente, a los servicios públicos, a la salud pública y a la ciudadanía, de percibir los beneficios de la transformación energética que vive México en el mundo, no cerrarle la puerta. Al cuestionar el monopolio estatal en la generación y distribución de la electricidad que propone la iniciativa presidencial, Pedro Joaquín Codwell, dirigente nacional del PRI entre 2011 y 2012,
dice que hay riesgo económico de esa estrategia, pues en 15 años la expansión y la modernización de la infraestructura eléctrica requerirá una inversión de 2 billones de pesos. La dirigencia nacional del PRI, entre tanto, a cargo de Alejandro Moreno Cárdenas, Alito, asegura que aunque tomarán en cuenta la opinión de los exlíderes del PRI que se pronunciaron, como le acabo de comentar, y cuya nota completa está publicada en el periódico Reforma esta mañana, quienes se pronuncian contra la reforma eléctrica del Ejecutivo, esta no será decisiva en la decisión que tomen en torno a la misma. Es decir, lo que digan los expresidentes, pues muy en su derecho, que digan lo que quieran, pero no necesariamente es la orden o la instrucción que va a seguir este partido político encabezado por mí, es decir, por Alejandro Moreno. Dice el propio Alito que son bienvenidos todos los puntos de vista en torno a la iniciativa constitucional y advierte que la decisión respecto a la misma será producto del consenso y de la reflexión profunda. El doctor José Antonio Crespo, analista político, por supuesto, en este momento pone la mirada, el enfoque en lo que puede significar para el PRI y su existencia, su persistencia, este tema de la reforma política, dependiendo de cómo vaya a votar este partido político a la hora de las discusiones, luego de los debates duales que se van a dar entre senadores y diputados y demás, ante una iniciativa presidencial prioritaria. ¿Cómo estás, José Antonio? Bienvenido. ¿Qué tal, Pepe? Efectivamente, mira, yo le doy la razón a estos 4 expresidentes, más allá de si se está uno de acuerdo con la reforma o no, de sus virtudes o sus vicios, no. Yo lo que creo es que efectivamente si el PRI vota mayoritariamente por la reforma y le permite pasar por la reforma de López Obrador... Un paréntesis, porque para que sea constitucional la reforma se requieren 334 votos, que sería la mayoría calificada, y Morena y aliados no juntan. Les faltan 56 votos. Hay algunos priistas que ya dijeron que van a votar con Morena y con sus aliados. Así es. De los 71 votos que tiene el PRI en la Cámara Baja, tendrían que 56, que no son pocos, votar en favor de la reforma. Eso no lo sabemos todavía cómo se vaya a repartir, pero te decía que yo sí creo que si el PRI termina votando por la reforma eléctrica de López Obrador, sí se va a desprestigiar, porque la gente que votó por la coalición PRI, PAN, PRD, votó en calidad de opositores, no para hacerle trabajo sucio a Morena. Entonces, quienes hayan puesto su esperanza en el PRI como parte del bloque opositor, pues ya no van a volver a votar por ellos, van a quedar como traidores a sus electores. Los electores no votaron por el PRI para votar con Morena. Entonces, ese juicio que hacen ellos creo que es correcto, y eso implicaría que el PRI se fuera yendo para abajo y que podría terminar efectivamente en un partido paraestatal de Morena, pero ya sin significación ninguna, ya sin ninguna credibilidad. Entonces yo sí creo que esa sentencia es correcta de los expresidentes del PRI. Pero por otro lado, efectivamente, como dice Alito. Sí, le dicen Alito. Sí, le dicen Alejandro Moreno, sí, es cierto, es decir, bueno, esa es la opinión de ellos, tienen su derecho a opinar, pero los legisladores vamos a tomar nuestra propia decisión a partir de nuestro criterio, a partir de los foros que se supone que van a organizar, invitando expertos, y ya cada uno de los legisladores votará según su conciencia. Pero como que le falta más decisión a Alejandro Moreno, Alito, no para seguir las indicaciones de los expresidentes como un mandato, sino más en el sentido de sí estamos con la necesidad de decir que esta reforma no puede ser porque esta reforma no sé cuánto, gracias a los expresidentes Pedro Joaquín, Dulce María, Manlio Fabio, etcétera, gracias por opinar. Sí. Pero efectivamente el PRI va en esa línea o algo. No. Dio a entender todo lo contrario. Claro, porque yo creo que efectivamente Alejandro Moreno va en sentido de votar por la reforma eléctrica y muchos otros también. Entonces aquellos que dicen vamos a ver en un foro qué nos dicen los expertos, me parece que es una preparación discursiva para sí votar por la reforma eléctrica. Desde luego que Alejandro Moreno ha dicho que sí se inclina más por ese lado. Yo no lo he dicho así, pero lo ha dado a entender. Sí. Por eso creo que esa respuesta es la que corresponde decir, bueno, ustedes digan lo que quieran, pero nosotros vamos a ir por lo que consideramos nosotros.
Aquí la pregunta clave, me parece, Pepe, es ¿cuántos legisladores del PRI van a votar por la reforma eléctrica? ¿Y cuántos no? Yo no tengo ningún elemento, ¿eh? Se necesitan 56, como lo decías, son 71, quiere decir que la gran mayoría de los priistas tendría que votar por la reforma eléctrica. Junto con el PAN, que definitivamente no va a votar a favor, y junto con el PRD, aunque sean 4 y quepan en un Volkswagen, tampoco. Movimiento Ciudadano podría ser bisagra, al parecer está en contra, pero... Tengo la impresión de que van a votar en contra porque ellos también tienen conciencia de que si votan a favor de la ley eléctrica van a perder muchísima credibilidad y ellos le van a apostar con todo el 24, ¿eh? Exacto, ya están apostando por las elecciones del año que viene en 6 estados y luego las del 24 que son las grandes. Así es, de tal manera que yo calculo que Movimiento Ciudadano, por lo menos mayoritariamente, no va a votar por la ley eléctrica de López Obrador, tampoco el PAN, y dudo que el PRD vaya a votar, a lo mejor se les escapa uno por ahí, pero yo creo que no. Entonces queda todo en manos del PRI. Y la pregunta es, 56 priistas de los 71 van a votar por la ley eléctrica. Yo pienso que son muchos, no es tan fácil. Yo creo que no van a alcanzar ese número, pero, allá hay un pero que también se ha gestado en estos días, Morena ha dado señales de platicar y de estar dispuestos a hacer algún cambio en la reforma. Ceder en algunos puntos. Ajá. Y en esa estar dispuestos a negociar algunos puntos. Si eso ocurre, la probabilidad de que más priistas voten por la reforma se incrementa. O sea, ese escenario yo no lo descarto. No me parece que sea el adecuado, porque a mí no me convence la reforma eléctrica del PRI. Pero, analizando lo que puede ocurrir o no, creo que si Morena cede en algunos puntos claves, es más probable que más priistas, de los que ahorita no quieren votar por la reforma, si estuvieran dispuestos a votar por la reforma, y que entonces fuera aprobada esa reforma, pero con algunos cambios. ¿Qué cambios? Pues no lo sabemos, Pepe. ¿Qué es lo que no te convence de la propuesta presidencial? Muchas cosas. A grosso modo, claro, porque no era el tema esta tarde, pero yo te estoy llevando al callejón. Mira, de lo que han dicho los expertos es volver a monopolizar la distribución, quitar la posibilidad de que se genere energía por las empresas que a su vez ellas pueden recibir esa energía a partir de inversiones, como lo han hecho muchas de ellas, y tener precios más bajos. Yo creo que el Estado mexicano lo que tendría que hacer es precisamente seguir y ampliar ese esquema para que más gente pueda tener tarifas más bajas y con energía limpia, en lugar de que ahora todos paguen más caro con energía más sucia. Es absurdo, es al revés de lo que se está haciendo. No me gusta tampoco el hecho de que es posible que no se dé abasto a esa energía. A la hora de limitar la inversión privada e incluso desconocer algunas de las empresas que ya están operando por este tipo de limitaciones que están poniendo la reforma, muchos advierten, expertos, que no les va a dar abasto para el crecimiento económico, para nuevas empresas. Tienen que dejar que las empresas generen su propia energía. Y si les sale más barato, cuánto mejor para todos, no solo para ellos. Y finalmente lo que no me gusta es que probablemente va a entrar en contradicción con varios tratados. Con empresas, desde luego, se va a prestar a litigios, pero también, por ejemplo, con el TEMEC y el tratado con Europa. Entonces pueden venir muchos litigios muy difíciles, muy complicados y muy caros para México, y ahí sí lo pagamos todos, no solamente el Estado mexicano. Entonces, todos estos elementos que han presentado los expertos, además de desincentivar de nueva cuenta la inversión privada. ¿Por qué? Porque estás cambiando las reglas a mitad de juego. Porque vas a dejar a las empresas que invirtieron en energías limpias, las vas a dejar colgadas de la brocha. Quieres jugar tu partido sin árbitro. Así es, y tú cambiando las reglas en cualquier momento. Y poniendo a tu árbitro para que pite tus faltas como faltas del enemigo. Pero te conviertes en juez y parte, porque la otra parte que tampoco me gusta es la cancelación de los contrapesos institucionales que ya venían operando para que se dé el equilibrio adecuado de las decisiones de la propia Comisión Federal de Electricidad. Sí es un retroceso a 50 años, Pepe, sí lo es. Digo, no es idéntico a lo que había, pero es muy parecido. Entonces yo sí veo que en lugar de avanzar
hacia donde estábamos caminando, va a ser un retroceso que le va a costar al país mucho. Yo sí coincido con esos expertos que nos están diciendo punto por punto cuáles son las desventajas de esta reforma. Entonces, ¿estás de acuerdo con Dulce María Sauri? Totalmente. Con Pedro Joaquín Codwell, con Manlio Fabio Beltrones, con Enrique Ochoa Reza. ¿Estás de acuerdo con la opinión de ellos? Totalmente. ¿Pones en duda la postura dubitativa que ha mostrado hasta ahora Alejandro Moreno Cárdenas? Y estás por ver qué va a suceder si consigue o no Morena y sus aliados el número de diputados suficiente para tener la mayoría calificada y que pase esta reforma y se convierta en constitucional. Así es, Pepe. En el Senado han dicho que ahí sí, de plano, ellos no la van a pasar y la negociación tendrá que ser de otra índole, pero ya habrá tiempo de comentarlo. Ojalá que ahí por lo menos haya un freno. Pero si usted está de acuerdo con estos 4 expresidentes del PRI en su rechazo a la reforma y en que si el PRI aprueba la reforma va a tener un costo político muy alto, que eso es lo que ellos enfatizaron también. Tanto como extinguirse o diluirse. Por lo menos irse muy abajo. Muy abajo. Se apaga la luz, se apaga la vela. Así es. Gracias, Pepe. José Antonio. Pepe, con mucho gusto. Gracias, buenas noches. El doctor José Antonio Crespo, analista político, colaborador en este espacio. Una pausa muy breve, volvemos. Aquí se escuchan todas las noticias y todas las voces. Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de la Ciudad de México. Tenemos 4 personas detenidas. El día de ayer, en estas 3 acciones que le comento, de manera simultánea, se detuvieron a 4 personas más, 2 de ellas que tienen participación directa en el evento del aeropuerto, y uno de ellos es el líder de esta célula criminal. Esta célula de la Unión Tepito. Es una célula relacionada así con este grupo. Como le comenté una vez, ya es difícil hablar como tal de una sola Unión Tepito, es un grupo muy atomizado desde el 2018 y hay varias células pues, que pertenecen a lo que fue este grupo y esta es una de ellas. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Este día se informó la muerte de el general Colin Powell. Colin Powell fue el primer secretario de Estado negro en los Estados Unidos. Fue secretario de Estado de 2001 a 2005 con George Bush Jr. Fue consejero de Seguridad Nacional. Era militar, diplomático, político. Fue comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, el afroamericano que más alto ha llegado en el escalafón militar y civil de su país. Para que ubique claramente, fue el estratega de la Guerra del Golfo de 1991 con George Bush padre, y luego fue reclutado por el hijo, por George W. Bush, para la Secretaría de Estado. Fue protagonista de grandes debates del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, con sus mapas de armas de destrucción masiva cuando ya se vaticinaba la invasión sobre Irak. No formó parte del equipo en la reelección de George Bush en el año 2004. Personaje de enorme dimensión política, militar y desde luego diplomática. Armando Guzmán, se fue Colin Powell, complicaciones médicas graves lo llevaron a la tumba. Él murió contagiado de COVID-19, tenía un problema muy grave, un problema muy grave que lo volvía, inmunodeprimido, es decir, no tenía defensas. ¿Cómo estás? Buenas noches. Con mucho gusto de estar contigo, Pepe. Buenas noches. Efectivamente, Pepe, tenía un melanoma múltiple. Y este melanoma múltiple, nos explican los médicos, lo que hace es precisamente atacar a las células en la sangre y suprimir aquellas que crean los anticuerpos suficientes y necesarios para que el organismo rechace las infecciones. Entonces, en realidad, él no tenía defensas y este era el peor problema que podía padecer. Además, tenía Parkinson, pero esto fue lo que hizo que se alejara, que se guardara, porque él sabía que estaba siendo tratado para estos 2 males que ponían en peligro su vida. Y el COVID, a pesar de haberlo vacunado, a pesar de tenerlo bajo vigilancia médica en Walter Reed, que es el hospital militar y uno de los más avanzados hospitales en los Estados Unidos, a pesar de todo eso, pues sucumbió
a los 84 años. Es una figura, y escuchaba yo toda la narración que hacías, tienes tanta razón, de la dimensión que tiene en diferentes ámbitos y en diferentes perspectivas de la vida pública de los Estados Unidos. Llegó altísimo después de combatir el racismo y una serie de otras cuestiones muy feas en la sociedad estadounidense, que cuando él crecía en los años 40, 50 y 60 era verdaderamente pues aplastante en contra de los afroamericanos. Aún así, él nunca fue a la Academia Militar de los Estados Unidos, él nunca fue a West Point, tuvo que educarse en un colegio comunitario en Nueva York, y le preguntaban si él era de Nueva York y él decía que no, que él era el del Bronx, y el Bronx es uno de los 5 distritos que conforman la ciudad de Nueva York, y es el distrito más pobre y con más desventajas, particularmente cuando él estaba creciendo. Era hijo de un inmigrante de Jamaica, de ascendencia africana, y eso es lo que los trajo a Nueva York. Después de ahí, él empezó a hacer todo lo que tú acabas de mencionar, y la guerra en el Golfo es la que lo proyectó y la que hizo que después lo nombraran comandante de este cuerpo colegiado que es lo más alto al que llegan los militares uniformados. Como en Estados Unidos el secretario de Defensa es un civil, entonces los militares, los de más alta graduación, forman el cuerpo colegiado del Estado Mayor. Y esos son los comandantes militares de las 6 ramas de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Y él llegó a ser su comandante y después fue secretario de Estado y tuvo un gran contacto con México durante el 2001, cuando el presidente Fox y cuando nuestro amigo Jorge Castañeda trataron de avanzar una agenda muy ambiciosa sobre inmigración, y fue él el que más empujó a George Bush a que terminaran con esta, o no que terminaran, sino que hicieran cuajar esta idea que había en los dos países. Pero después vinieron los ataques del 11 de septiembre y después todo se desvió. Y hay que decir que la gran mancha que quedó en su vida fue el hecho de que él fue a mentir a la Organización de Naciones Unidas en el 2003, afirmando que Saddam Hussein en Irak tenía armas de destrucción masiva, y dijo que tenía las pruebas del gobierno de Estados Unidos. Powell sabía que no las tenía, pero lo que pasa es que en el interés de Estados Unidos, en el interés particularmente del vicepresidente Cheney, del presidente Bush hijo, estaba el crear esa guerra con Irak, a pesar de que Irak no había tenido absolutamente nada que ver con las torres, con el derribo de las torres del 11 de septiembre. Esto fue lo que manchó su carrera. Él después lo reconoció, dijo que se sentía terrible acerca de lo que había ocurrido, se alejó de la vida pública y después puso una cosa que se llama esperanza juvenil, él le llamó America's Promise, la promesa para las juventudes. Y eso es, y yo conocí muy bien a Alma, o conozco bien a Alma, su esposa, su viuda, porque ellos trataron de extender esto hacia los niños latinos. Finalmente se quedaron solamente con los niños afroamericanos, pero trataban de crear educación y oportunidades, porque en Estados Unidos, Pepe, y esto lo hemos platicado antes, hay más jóvenes afroamericanos en la cárcel por delitos de droga que jóvenes afroamericanos en las universidades y los colegios, y ellos querían cambiar eso, y eso fue en lo que consistió la promesa de América o America's Promise, y a lo que se dedicó en los últimos años de su vida, Pepe. Pues personaje de enorme envergadura, el general Colin Powell, un demonio para muchos, un idealista, un militar estricto, respetuoso, ético, trabajador, cercano al Partido Republicano y al presidente George Bush, al padre y al hijo, a los dos presidentes Bush, en fin. Un hombre de alto contraste en la visión global, insisto, por la forma tan agresiva. Él era un halcón, así se le llamaba, ¿no? Sí, es cierto, tienes toda la razón. Porque él abogaba por tener soluciones militares, pero una vez que estaban cerca de la guerra, hacía todo lo posible por desviar todo esto. Y él dijo muchas veces que él había participado en la guerra y que había estado en la guerra y había combatido y había estado cuerpo a cuerpo, y que eso no podía ser porque era lo peor que podía existir en la humanidad y que él trataría lo más posible de evitarlo. Lo hizo incluso en la batalla del Golfo en 1991, si tú recuerdas. Estados Unidos no avanzó hasta Bagdad, y no avanzó hasta Bagdad para quitar a Saddam Hussein
ser el líder entonces en esta parte del mundo, porque el general Powell opinó que el hacerlo desbarataría el equilibrio que había entonces y crearía problemas mayores. Después, Bush no le hizo caso, W. Bush no le hizo caso, vemos lo que pasó y mira todavía el relajo que hay en Medio Oriente y en esa parte del mundo, precisamente por el equilibrio que se rompió al quitar a Saddam Hussein del lugar que tenía en Irak, y el que él anticipaba. Entonces ahí está. Pero sí, tienes toda la razón, es uno de los halcones de la política americana en Estados Unidos, y alguien que hablaba mucho y muy abiertamente acerca de la discriminación racial y de lo negativo y de lo dañino que es esa discriminación racial actual, que todavía sigue existiendo en Estados Unidos y en la sociedad americana, y por eso puedo trabajar con los jóvenes afroamericanos, Pepe. Muchas gracias por esta crónica, Armando Guzmán, como siempre. Gracias, buenas noches. Muy buenas noches allí en Washington, donde son las 8 de la noche con 29 minutos. Aquí en México, John Kerry, quien fuera candidato o precandidato a la presidencia del Partido Demócrata, enviado especial a México del presidente Joe Biden para efectos del clima, estuvo hoy con el presidente de la República y viajó a Tabasco, viajó a Chiapas para conocer el tema del programa prioritario Sembrando Vida para hacer frente al cambio climático. Ofreció el apoyo de la administración Biden para todo esto al presidente de México. Óscar Zúñiga, enviado especial, nos tiene la información. Durante su gira de trabajo por el municipio de Palenque, Chiapas, el presidente López Obrador le dio un recorrido al enviado especial del clima estadounidense, John Kerry, para conocer el programa Sembrando Vida. El programa Sembrando Vida es el principal generador de empleos en el campo mexicano y contribuye a detener la migración. Además, tiene presencia en 20 de los 32 estados del país. Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que se apoyará el plan que promueve el presidente Biden, indicando que tiene un aliado en la defensa de la política del clima para enfrentar el cambio climático y contar con un mejor medio ambiente. Nosotros vamos a apoyar el plan que está promoviendo el presidente Biden a través del señor John Kerry. Vamos a respaldarlo, apoyarlo a nivel mundial. Tiene el presidente Biden un aliado en la defensa de la política de clima para enfrentar el cambio climático y para garantizar la vida, la sobrevivencia de todos los seres humanos. Somos aliados de ustedes en la defensa del medio ambiente y de manera especial, aliado de usted, señor John Kerry. En su oportunidad, el enviado especial del gobierno estadounidense en materia del clima, John Kerry, indicó que una de las principales prioridades de su gobierno es la transición energética. Pero la base industrial de México ya está muy integrada con toda América del Norte, se va a beneficiar enormemente de esta transición energética. Por ejemplo, cuando nosotros pasemos a vehículos de gasolina a eléctricos, va a haber trabajos muy buenos, con muy buenos sueldos aquí en México, por las conexiones que ya hay en cuanto a la industria automotriz en ambos países. El mandatario mexicano señaló que México seguirá generando electricidad a través de las hidroeléctricas. Hay 60 plantas en el país y están subutilizadas. Vamos a seguir impulsando la generación de energía eléctrica con agua. Nosotros teníamos una buena tradición de producir energía en presas, en hidroeléctricas. La energía más barata y más limpia es la que se genera en las hidroeléctricas.
Se dijo que ambos programas tienen una visión de futuro y seguirán trabajando en su consolidación. Esta propuesta es un proyecto de agroecología donde no se ocupará ningún agroquímico tóxico. Con imágenes de Alberto Tlahuis, Óscar Zúñiga, Grupo Fórmula. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Juan Antonio Jiménez, el miércoles pasado mañana se decide si la maestra Rosario Robles se queda en la cárcel o continúa desde su domicilio en libertad condicionada su proceso por el delito de omisión en la función pública vinculada con el tema de la estafa maestra. Te escuchamos, Juan Antonio, adelante. Gracias, Pepe. El juez de control del Centro de Justicia Federal del Reclusorio Sur, Cánter Alejandro Villar Ceballos, ya fijó la fecha para definir si modifica o no la medida cautelar de prisión preventiva justificada impuesta a Rosario Robles Berlanga. Según el acuerdo del impartidor de justicia, será a las 17 horas del próximo miércoles 20 de octubre cuando se determine si Robles Berlanga puede seguir o no en libertad su proceso penal por 2 veces el delito de ejercicio indebido del servicio público por el caso de la llamada estafa maestra. La decisión se tomará luego de que Robles ganó un amparo para que se revise la legalidad de la medida cautelar de prisión preventiva justificada que el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, sobrino de la diputada federal Dolores Padierna, le impuso el 14 de agosto del 2019. La audiencia va a ser presencial, por lo que Rosario Robles será trasladada del penal femenil de Santa Marta, Catitla, donde ha estado recluida durante los últimos 26 meses, hasta el reclusorio sur, en donde tendrá que llegar 45 minutos antes del inicio de la audiencia. Rosario Robles está entusiasmada y con la esperanza de poder dejar la prisión. Esto lo dicen personas allegadas a la exfuncionaria federal. Así que, Pepe, el próximo miércoles a las 5 de la tarde estará llevándose a cabo esta audiencia, aunque no es tan fácil el hecho de decir que ya pueda tener un pie afuera Rosario Robles de prisión, ya que si bien tiene que modificar la medida cautelar, esto no significa que se la va a quitar, sino que bien, una vez de que lo revise, el propio Cánter Alejandro Villar puede de nueva cuenta decir que sí, hay los elementos suficientes para que quede en prisión justificada y que, bueno, pues también hay que recordar que existe una orden de captura en su contra de Rosario Robles por el delito de delincuencia organizada, que está todavía por cumplimentarse. Pepe, el reporte. Esta audiencia del próximo miércoles para decidir si Rosario Robles permanece o no en Santa Marta, ¿será pública? Pues sí, Pepe, será pública, aunque no van a permitir el acceso de nueva cuenta. Todavía no son las audiencias para que la gente pueda asistir. Muchas gracias por la información. Gracias, Pepe. Buenas noches. Gracias, buenas noches, Juan Antonio Jiménez. ¿Qué más tenemos, Carlos? El clima, Pepe, el pronóstico con Alberto Hernández Unzón, nuestro meteorólogo aquí en Grupo Fórmula. Estamos contigo, Alberto. Cuéntanos, por favor. ¿Qué tal, Carlos y Pepe? Muy buenas noches. Bueno, es que en las últimas 24 horas se han registrado lluvias intensas a torrenciales por este frente frío número 4 en la zona de La Cangrejera, al sur de Veracruz, más de 352 litros por metro cuadrado. También en la zona de Teapa, en Tabasco, la lluvia registrada fue de 83 litros por metro cuadrado. En la presa Peñitas, en Chiapas, 184 de lluvia intensa. En Cuetzalan, de 71 litros por metro cuadrado. Y también en la Sierra Norte de Oaxaca. En las próximas horas, el sistema del frente estacionario sigue en el sur del Golfo de México, pero ahora interaccionando con la llegada de la onda tropical número 38, así que seguirán las lluvias importantes en el sureste mexicano. Aumenta la temperatura por otro lado en el norte del país y tendremos también la llegada de otra onda tropical, la número 39, la cual conforme pase la semana, Carlos, vamos a ver que va a desarrollar un sistema de baja presión con rotación ciclónica frente a Oaxaca. Así que si bien ya está terminando la transición del temporal de lluvias, vamos a observar la formación de otro ciclón tropical muy cerca de la costa oaxaqueña, así que muy pendientes por el riesgo de inundaciones y también de deslaves en zonas montañosas. Carlos. Gracias, Alberto. Muchas gracias por el reporte. Ahí estamos completos. Gracias, Alberto Hernández Unzón. Nos llegaron imágenes, Carlos, sí, de lo que provocó este aguacerazo en la zona de Veracruz, Boca del Río, que dejó calles y avenidas inundadas.
y afectaciones en establecimientos comerciales como hay una tienda Walmart, el Walmart, donde el agua cayó, lo podemos ver en la imagen a través de Telefórmula, cayó con tanta fuerza que ingresó por el sistema de aire acondicionado. Era una verdadera catarata del Niágara, pero en chiquito. Era la catarata del Niágara, pero en Veracruz, Boca del Río, donde los empleados no se daban abastos para tratar de barrer todo lo que estaba ocurriendo del sistema de aire acondicionado, Carlos. Da ternura ver las palanganas, las cubetas que pusieron, las tinajas, pero que no captaban nada de lo que estaba cayendo, de una altura de 7, 6 metros, 5 metros por lo menos, como bien dices, del aire acondicionado. Oye, Pepe, en la Ciudad de México, lunes 18 de octubre, estamos estrenando semáforo epidemiológico en color verde. Y hay gente que pregunta, bueno, ¿y eso qué? ¿Qué nos hace distinto a lo del viernes? Bueno, en resumen, que los centros nocturnos, los bares, las discotecas, las cantinas pueden incrementar su aforo, permitido al 50%, pueden operar hasta la 1 de la mañana. Pues ya operaban antes a puerta cerrada más tarde, pero bueno, ya es oficial. Y para eventos al aire libre, culturales o deportivos, se eliminan las restricciones de aforo. Ya depende de cada evento las condiciones o los requisitos que pongan. ¿Y cuáles son los próximos eventos grandes, importantes en la capital mexicana? 1, el Gran Premio de Fórmula 1 de la Ciudad de México. 2, el Corona Capital 2021. Hablando del semáforo verde, la UNAM hace un exhorto por la misma condición de que ya estamos en verde para que las clases presenciales a nivel de educación media y superior se intensifiquen, para que maestros, escuelas, alumnos, padres, en fin, todos pues le echen ganitas y vayan caminito a la escuela. Gracias, Carlos. Una pausa breve, volvemos con Rafael Cardona. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. El Consejo Coordinador Empresarial demanda al director general de la CFE, de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, por la manipulación en la iniciativa de la reforma eléctrica. Y también la Comisión Federal de Electricidad dice que no va a indemnizar a las empresas con las que tiene contratos de suministro de energía una vez que entre en vigor la reforma eléctrica, entre paréntesis, si pasa, y estos van a ser cancelados. Esto lo dijo el propio Bartlett. Rafael Cardona, ¿qué tiene que decir a todo esto en su cristalazo? ¿Cómo te va, Rafael? Buenas noches. Buenas noches, Pepe. Mucho gusto en saludarte a ti y saludar a toda la audiencia. Mira, hace unos días, Pepe, el presidente de la República le dijo a los priistas que pues tienen en sus manos la posibilidad de otorgarle la mayoría a su partido para que esto pase en la Cámara de Diputados, que escogieran entre ser los herederos del general Cárdenas o ser los herederos de Carlos Salinas, quien fue el privatizador de la industria eléctrica. Yo no sé lo que haya leído o entendido el señor Manuel Bartlett, pero yo quiero leer 3 o 4 líneas muy interesantes de alguien que debe haber sido un reaccionario neoliberal, partidario de las indemnizaciones después de una expropiación. Porque mira, Pepe, lo que dice este hombre. Dice: si fuera necesario, haremos el sacrificio de todas las actividades constructivas en las que la nación ha entrado durante este periodo de gobierno para afrontar los compromisos económicos que la aplicación de la ley de expropiación sobre intereses tan vastos nos demanda, y aunque el subsuelo mismo de la patria nos dará cuantiosos recursos económicos para saldar el compromiso de indemnización que hemos contraído, debemos aceptar que nuestra economía individual sufra también los indispensables reajustes. El compromiso de indemnización, esto lo escribió el general Lázaro Cárdenas. Y yo creo que Lázaro Cárdenas sabía perfectamente lo que es una expropiación y lo que es una nacionalización y lo que es el incumplimiento de un contrato. Aquí no se está hablando de nacionalizar una industria ni un recurso, pero pues ya que el señor Bartlett dice que él no indemniza, pues que se base en el ejemplo del señor general Cárdenas, a menos de que el general Cárdenas haya sido
neoliberal salinista. ¿Tú qué crees? Creo en lo que tú dices y lo que observas. Bueno, pues, creo en la ley de la gravedad. Bueno, pues ahí está. Creo que el mundo es de tonalidades. Pueden hacer lo que tengan que hacer, pueden cancelar los contratos, pero no pueden romper con un orden jurídico. Gracias, Rafael. Eso no lo pueden hacer. Gracias, Rafael. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.